calabaza, aunque este año... Donde se escucha la radio en Internet. Continuamos en Voces RCN. Volvemos a Voces RCN y ya tenemos a nuestros invitados a la mesa de trabajo del día de hoy. En primer lugar está la doctora María del Rosario Guerra, número 2 en la lista del Senado por el Centro Democrático. Doctora María del Rosario, gracias por estar en Voces RCN. A ustedes muy buenas noches, mil gracias por invitarme y a todos los oyentes de Voces RCN. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Está el representante Alfonso Prada. Doctor Prada, gracias por venir como siempre. A usted mil gracias, Juan Carlos. Un saludo aquí a los jóvenes periodistas de la mesa y a todos los oyentes. Gracias por lo de los jóvenes. Gracias por lo de los jóvenes, realmente. También está el doctor Mauricio Rodríguez Múnera, ex embajador, ex director de portafolio. Doctor Rodríguez, gracias por estar en este programa. Juan Carlos, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los oyentes de Voces. Y llega en segundos, estará acá el doctor Alfredo Rangel, candidato también al Senado por el Centro Democrático, pero está, como pasa a esta hora en Bogotá, con mucha frecuencia en un trancón. Ya llegará y pronto. Primer asunto, crisis con Nicaragua. El ejército nicaragüense esta tarde dijo que el gobierno de ese país no tiene por qué avisarle a Colombia cada vez que instaure contra las autoridades de Bogotá, contra el gobierno colombiano y el Estado colombiano, una demanda. Acaba Nicaragua de demandar también nuevamente a Colombia. Entre tanto, entre nosotros ha habido algunas reacciones. Por ejemplo, el senador Guillermo García Realpe pide lo siguiente, le pide esto al gobierno de Juan Manuel Santos. Yo pienso que ante esta actitud agresiva, absolutamente desmedida y grave, el gobierno nacional debe evaluar la posibilidad de romper relaciones con el gobierno de Nicaragua. Roy Barreras, expresidente del Congreso, agregó. Creo que tenemos la voz de Roy Barreras. No lo tenemos. Hacía falta una posición más firme del gobierno colombiano hace varios días. Nicaragua ha venido intentando ofender la soberanía colombiana. Aparte de Roy Barreras, habló el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que se refirió a Nicaragua así. Bien vale la pena registrar que se ha vuelto ya casi que una actitud preadolescente, en donde hostigando y molestando a los demás países es que se piensa alcanzar objetivos, cuando aquí en Colombia creemos es en el diálogo directo entre los países y en las soluciones respectivas. Doctor Alfonso Prada, ¿debe a estas alturas, después de tantos líos, el gobierno colombiano rompe relaciones con Nicaragua, aparte de que ya llamó a consultas a la embajadora colombiana en Managua? Pues yo creo que la ruptura de relaciones es la medida extrema, la última razón pues para enfrentar un tema diplomático. No, me parece que tenemos herramientas para defendernos en las instancias donde nos demandan, en fin, pero sí entra en unas contradicciones el gobierno de Nicaragua supremamente delicadas. Nosotros anunciamos hace un año el retiro del Pacto de Bogotá y precisamente sobre el borde del vencimiento de ese año que tenían de término para demandar, demandan faltando 2 días, pero además el propio Pacto de Bogotá demanda que si se acuda a una instancia judicial internacional única y exclusivamente cuando el diálogo directo ha fracasado y no ha habido ningún intento de diálogo con el gobierno nacional. Y segundo, lo que demandan está ni más ni menos diciendo el gobierno nicaragüense que demanda a Colombia porque ha sido una amenaza básicamente de utilizar la fuerza, es decir, una amenaza militar. Y simultáneamente el Congreso nicaragüense está autorizando el tránsito de tropas norteamericanas, el tránsito de tropas rusas para hacer operativos en terrenos que están dentro del marco del diferendo. De tal manera que yo sí creo que hay una contradicción muy fuerte que amerita, en mi opinión, sin lugar a dudas, el llamamiento a la embajadora para algo concreto, y es que ella es quien tiene el feeling de lo que está ocurriendo, es la que habla con las autoridades, con la Cancillería, y pueda transmitir su percepción al gobierno. Y una vez se escuche a la embajadora, pues tomar ahí sí con todos los elementos de juicio sobre la mesa el paso siguiente a seguir. Por lo pronto, el paso siguiente es naturalmente preparar la defensa en las asistencias judiciales y mantener, como dice nuestro ministro de Defensa, nuestra línea de defensa militar en defensa de la soberanía en la zona limítrofe. María del Rosario Guerra, si usted fuera ministra de Relaciones Exteriores, ¿le pediría al presidente que rompa relaciones con Managua?
Yo le pediría que fuera contundente en la defensa de la dignidad de Colombia y de toda la autonomía que tenemos y la soberanía nacional. Ahí yo tengo que decir que los que están atacando al país son los que son aliados hoy de los diálogos de La Habana. Entonces, le sorprende a uno que por un lado tengamos un proceso de negociación y que los que están avalando ese proceso son los que hoy están poniendo en riesgo, de un lado, la soberanía sobre San Andrés y de otro, todo este proceso que tenemos aquí con Venezuela y el más recientemente con Nicaragua. Doctor Mauricio Rodríguez, ¿qué haría usted? ¿Romper relaciones o le parece que eso es un extremo y que hay que seguir manejando esto de un modo u otro? No, yo creo como antiguo embajador de Colombia en el Reino Unido que hay que agotar las vías diplomáticas y creo que la situación pues obviamente se ha venido complicando como lo evidencian los hechos, pero hay todavía instancias y mecanismos y para eso se inventó la diplomacia y creo que la canciller está actuando de una manera serena y prudente, pero al mismo tiempo con firmeza. Y igualmente el ministro de Defensa está haciendo lo que le corresponde, asegurar que la defensa de la integridad del territorio se conserve y se mantenga. Yo creo que hay todavía tiempo para, decantar las pasiones, reducir las tensiones y empezar un diálogo constructivo que busque una solución que sea favorable y aceptable para todos. Colombia va a ser una defensa jurídica muy sólida, con excelentes abogados, y yo creo que hay que agotar esas instancias políticas y jurídicas. Colombia no puede embarcarse, por supuesto, en una escalada militar ni diplomática que solamente agravaría las tensiones y que conduciría a consecuencias muy negativas para el país. Yo estoy absolutamente convencido de que lo que se está haciendo es lo que se debe hacer con firmeza y claridad, pero al mismo tiempo con serenidad y prudencia. José Manuel Acevedo. Sí, yo les quería plantear si no es muy complicado de todas maneras tener esa coincidencia entre un lío diplomático de marca mayor y un presidente candidato resolviendo precisamente ese lío. ¿No es, Alfonso Prada, un tema que debería preocupar, que el hecho de que el presidente Juan Manuel Santos a veces quizá le convenga más hablarle a la galería de fronteras para adentro y no solucionar con cabeza fría el asunto? No, yo creo que siempre el arte de gobernar es complejo. Bien sea en etapa electoral, no en etapa electoral, y aquí el gran reto que tiene el presidente Santos, y además va a ser doblemente evaluado. Es decir, el riesgo incluso es para él, como usted lo menciona, frente a la galería. Pero obviamente, si se extralimita en el exceso, digamos, de protagonismo en decisiones como la de avanzar en un conflicto militar, en una ruptura de relaciones, se está extralimitando seguramente para exacerbar los ánimos patrióticos como lo harían otros presidentes cercanos. Pero lo que vemos es todo lo contrario, un hombre sensato, tranquilo, llama a su embajadora, plantea la defensa con sus abogados, plantea una estrategia jurídica a través de su canciller, y esto es lo que tiene que hacer un gobernante en etapa electoral o no en etapa electoral. Por lo demás, digamos, el tema de la ley de garantías plantea cuáles son los límites de una campaña y los límites de un gobierno. Y el presidente ayer, precisamente, que fue noticia, que estuvimos con él trabajando un poco al mediodía, nos da permanentemente esa línea de respetar en forma absolutamente impecable lo que es el gobierno, porque va a seguir siendo presidente, y en su oportunidad, en enero, cuando comiencen a regir las reglas ya de campaña propiamente, trazará una línea para ser candidato. Pero no fue apresurada de pronto la declaración del ministro de Defensa diciendo que es preadolescente en Nicaragua con ese comportamiento. Pues claramente no es el canciller el que está hablando, y es una frase que en mi opinión es desafortunada, aunque gráfica, porque tiene un ejercicio, digamos, de notificar claramente que tenemos ministro de Defensa que está en la línea, pues, de mando del presidente y que está al frente de la tropa para que tengan claro que aquí también tenemos defensa nacional. ¿Y no será que lo que pasa es que el ministro Pinzón siempre es el bravo de la película? Porque lo que tiene que ver con las FARC, y es normal, es perfectamente comprensible que el ministro de Defensa hable como habla, pero siempre es el que saca los dientes. Así es, pero esa es su responsabilidad. Yo quiero aprovechar para reforzar. Estar saludable es vivir nuevos caminos. A sus intereses
personales como presidente o como candidato en el futuro, pues está buscando soluciones jurídicas y políticas que le eviten al país y a la región un conflicto que sería muy grave y muy serio. Así de que hay ya pruebas contundentes de la responsabilidad y seriedad del presidente. Yo sí veo muy complicado que el presidente Santos pueda defender con total autonomía y con vehemencia los intereses de Colombia cuando hemos visto acciones donde por preservar los diálogos de La Habana quedan condicionadas otras circunstancias. Y cuando el presidente Uribe radicó en diciembre del año pasado el documento que tenía que ver con no acatar el fallo de La Haya, ya preveía ahí las amenazas de Nicaragua. Entonces nosotros debíamos haber estado preparados a esas nuevas circunstancias de Nicaragua y yo creo que hoy no podemos dejar que esos 73.000 kilómetros cuadrados queden sin defensa y que Colombia no haga todo lo posible para que la soberanía de San Andrés no quede en ninguna duda ni ese mar territorial. Sí, ha llegado Alfredo Rangel y le tengo, doctor Rangel, naturalmente dándole la bienvenida a este programa como siempre, dos preguntas en una. La primera, hay congresistas que le piden al presidente Santos que rompa relaciones con Nicaragua de una vez. Y aparte de eso, la segunda pregunta es y la hacía José Manuel Acevedo, si el presidente con este tema está haciendo populismo. ¿Usted qué opina? Muy buenas noches, me excusan la tardanza, pero saben que a esta hora el tráfico es bastante difícil, logramos llegar finalmente. Es un milagro. Muchas gracias por la invitación, sí. A ver, yo creo sobre esto que la posición ambigua y ambivalente del gobierno colombiano, del gobierno del presidente Santos, está haciendo que Colombia se quede con el pecado y sin el género. Con el pecado de un incumplimiento del fallo de La Haya y sin el género de mantener la soberanía sobre esa zona. Hay que decirlo claramente al país, creo que el gobierno se lo está ocultando. Colombia ya perdió la soberanía en esa parte del mar territorial que nos quitaron. Nicaragua está ejerciendo soberanía allá con sus guardacostas. Está expulsando a los pescadores colombianos de la región y está privilegiando la pesca de los nicaragüenses. Claro, hay presencia de una corbeta, de un buque de la Armada, que Nicaragua considera esa presencia hostil, pero esa corbeta no puede hacer absolutamente nada. Es decir, mira impasible cómo los guardacostas de Nicaragua expulsan de esas zonas de Luna Verde a los pescadores colombianos, según lo han denunciado insistentemente los propios pescadores de San Andrés. José Manuel Acevedo. Sí, es que Alfonso Prada y Mauricio Rodríguez han dicho que hay que agotar hasta el último momento las instancias diplomáticas y hay gente que se pregunta si Colombia sí habrá hecho lo suficiente para tocar la puerta de Nicaragua y sentarse a dialogar, posfallo, por supuesto, de la Corte Internacional de Justicia. Mauricio, ¿sí ha desplegado Colombia un intento suficiente y real para dialogar con Nicaragua? Mire, José Manuel, lo primero que vale la pena recordarle a los oyentes es que este es un problema que le cayó al presidente Santos, generado y causado por las administraciones anteriores, la administración del presidente Uribe y la administración del presidente Pastrana. Es muy importante que a la hora de las responsabilidades no olvidemos quién por omisión o por acciones equivocadas metió a Colombia en este lío. El presidente Santos está tratando de buscar una salida que sea pacífica, una salida que sea apegada a nuestro ordenamiento jurídico, pero al mismo tiempo ejerciendo con firmeza sus obligaciones constitucionales y por eso declaró la no aplicabilidad del fallo y estamos pendientes de un pronunciamiento de la Corte Constitucional en ese sentido. Y la canciller está trabajando con un equipo de abogados, los más prestantes abogados nacionales e internacionales en esa defensa y planeando interponer recursos de interpretación o de revisión, si caben, haciendo uso de todas las herramientas jurídicas y diplomáticas. Entonces, esos recursos no existen. Aquí no ha habido impaciencia, ni ha habido falta de trabajo, ni falta de seriedad. Lo que ha habido es inteligencia en vez de fuerza bruta y una actitud de corrección en lugar de una actitud de omisión que fue la que
prevaleció durante muchos años en el manejo de este caso. Yo creo que esa actitud del gobierno de acato el fallo pero no lo cumplo, acato el fallo pero no lo aplico, pues es insostenible. Eso tarde o temprano nos va a llevar a una confrontación con Nicaragua tal y como están pasando las cosas. No hay ninguna posibilidad de un recurso de apelación o de reclamación ante la misma Corte de la Haya que ya dictó ese fallo. La única salida viable, realmente factible, para mantener la soberanía en ese mar territorial era desconocer el fallo de la Haya. Hay por lo menos 8 países que han desconocido fallos de la Haya, algunos de ellos sobre temas territoriales, de mar territorial inclusive, como Islandia con Inglaterra, que sencillamente han desconocido los fallos y no les ha pasado absolutamente nada. Pero finalmente, usted de desconocer el fallo cuando el expresidente Uribe dijo que había que acatarlo en ese famoso video que ha circulado por todos lados. El fallo se suponía en su momento, yo creo que cuando se echan las culpas a gobiernos anteriores, no fue ante Daniel Ortega justamente. Claro, cuando se echan las culpas a gobiernos anteriores, me parece que se está dejando de lado un hecho notorio, que es público y reconocido. Y es que la política internacional ha sido una política de Estado desde hace ya mucho tiempo, sobre todo con respecto a este tema de Nicaragua, y ahí fuimos corresponsables todos los colombianos y los partidos en quienes depositamos nuestra representación, todos a una. Liberales, conservadores, de la oposición, etcétera, acordaron que esa era la mejor medida y efectivamente era la mejor medida en el entendido que el fallo de la Haya iba a ser apegado a derecho, con todas las consideraciones históricas de tradición, etcétera, etcétera, y nos confiamos en que ese fallo iba a ser favorable a Colombia. Si hubiéramos sabido, claro, ser profetas del pasado es muy fácil, si hubiéramos sabido que el fallo iba a ser en contra, pues seguramente nos hubiéramos opuesto desde 1960, del 48, eso es muy fácil decirlo. No, ahí estuvimos todos comprometidos, yo estoy seguro de que todos los gobiernos de Colombia, el de Pastrana, el de Samper, el de Gaviria, el de Uribe, hicieron lo correcto, confiando en la justicia, en la ecuanimidad, en la objetividad de la Corte de la Haya. La Corte se equivocó. Es un fallo absolutamente absurdo, es un estropicio en términos de la juridicidad internacional. Luego, hay que desacatarlo. Esa es la única salida para conservar la soberanía sobre el mar territorial. Tarde o temprano, esta posición ambigua de que acato el fallo pero no lo cumplo, nos va a llevar a ese enfrentamiento con Nicaragua y nos vamos a quedar con el pecado del incumplimiento y sin el género del mantenimiento de la soberanía sobre ese mar territorial. Levanta la mano Alfonso Prada. No, yo no había escuchado algo tan ambiguo como lo que acabo de escuchar del doctor Rangel con todo afecto, y es decir, que el Estado colombiano, mediante un acuerdo de carácter internacional, un tratado de carácter vinculante, se somete a una jurisdicción y sometido a la jurisdicción, pues al final hay un fallo. Y nosotros hicimos parte de eso, lo decidieron otros gobiernos, y lo decidieron gobiernos en su oportunidad con sus reglas de juego. Pero decir que sometido a un proceso judicial no acatemos el fallo del juez, pues es ni más ni menos que violentar completamente la estructura central de un Estado de Derecho, de la democracia misma, que son unas reglas ciertas con un resultado que puede ser a favor o adverso. Si el fallo adverso está lleno de imprecisiones e irregularidades, hay que agotar las instancias jurídicas que nos da el escenario internacional, pero aplicar justicia por mano propia, no acatar el fallo, romper relaciones, meter a Colombia en una guerra con Nicaragua, pues eso no tiene ninguna sensatez, eso sí es ambiguo. Yo, a diferencia del doctor Rangel, entiendo por parte de quienes están asumiendo la defensa de Colombia, que sí hay instancias judiciales para que el fallo sea aclarado, sea revisado. La forma como está desarrollado el enclave hace imposible que la conexión del territorio se suspenda, razón por la cual, pues obviamente ahí hay una ambigüedad que hace incumplible el fallo. Cuando es incumplible es diferente a decir que estamos desacatándolo. Vamos a ir a las instancias con los mejores abogados nacionales e internacionales para dar un alcance que permita racionalmente solucionar este problema. Es un fallo donde despojan físicamente a Colombia de más de 73.000 kilómetros cuadrados. Vamos a dar esa batalla.
María del Rosario, vamos a ver esa batalla. Pero y en esa batalla ¿cómo puede uno no decir que deberíamos acata ser, un fallo que le pero quita mire, en ese esa batalla, territorio? con todo respeto, no deberíamos ser ni uribistas ni santistas, sino colombianos. Por Vamos eso, a defender eso. pero Por vamos eso a le defenderlo estoy dentro de la diciendo. tradición colombiana. Y con argumentos jurídicos. Claro, y dentro de la tradición políticos. colombiana de respeto al derecho internacional. Porque Venga, yo le recuerdo que están planteando aquí es, venga, yo le no, si no recuerdo, nos conviene, representante. no acatemos. Yo le recuerdo, Estados Unidos, Doctor Rangel. Estados Unidos, Israel, Francia, Argentina, Islandia, Kenia y otro país asiático que no recuerdo 8. En total son 8 casos de países que están dentro de la comunidad internacional, respetuosos de la legislación internacional, como los que más, Francia pues en primer lugar, y han desacatado fallos que han sido abiertamente absurdos y contrarios a sus intereses nacionales. Esos países no han sido objeto de ningún tipo de retaliación de la comunidad internacional, no se han convertido en parias de la comunidad internacional. La comunidad internacional ha respetado esa decisión y finalmente lo que ha sucedido es que los diferendos, los problemas se han resuelto bilateralmente entre los dos países que tenían algún litigio de mar territorial o limítrofe. Finalmente ha sido la vía de la concertación bilateral, dado que la Haya ha fallado de una manera absolutamente inaceptable para una de las partes. Ese fantasma, ese coco de que si desacatamos el fallo se nos va a venir el mundo encima y vamos a quedar desplazados y relegados y señalados por la comunidad internacional, pues no es cierto. Hay por lo menos 8 casos en que no ha sucedido eso. Yo creo que por encima de todo está la defensa del interés nacional, de la soberanía nacional, y si tenemos que llegar a una situación de tensión diplomática Nicaragua y de tensión incluso militar con Nicaragua, pues asumamos el costo, asumamos el riesgo. Hay que defender la soberanía nacional, hay que defenderla, incluso a través de estas vías. ¿Quién ha dicho que no se está defendiendo? No se está defendiendo porque se está adoptando una posición ambigua. Eso de que vamos a hacer una reclamación y que le solicitamos una revisión a la Haya, eso lo agotaron también estos países que les estoy mencionando que desacataron el fallo. Pero además esos recursos finalmente son recursos puramente protocolarios y retóricos. La Corte no va a revisar un fallo que ella misma, menos aún cuando aquí se empieza a decir que la magistrada china, nunca la Corte Penal Internacional ha revisado fallos suyos, Claro que están sufriendo nuestros pescadores de San Andrés, que no se les está dejando pescar. Además, se desconoció ese límite del meridiano 82. Mire, José Manuel, usted planteaba el tema en una dimensión que rescataba Iragorri en forma absolutamente clara, y es ¿qué comportamiento es viable exigirle al presidente Santos en este contexto? Yo cuando escucho aquí al doctor Rangel, pues se nota claramente que lo que está haciendo es política, y el grado de irresponsabilidad con el que maneja el tema es impresionante. Se nota que no es el presidente Rangel y ojalá no lo sea, porque ya estaríamos en guerra con Nicaragua, ya desatendería los fallos. Porque tendría el apoyo del 80% pero el mensaje de para los colombianos que si el fallo no me conviene no lo acate. Esto sí es realmente salido de todo. Primero está el pero interés una cosa nacional. Es gobernar con seriedad y otra cosa es aspirar a ser elegido con ese tipo de argumentos. Los gobiernos que desacataron esos fallos tuvieron un apoyo absoluto de la opinión pública de sus países. Los estudiantes de derecho. A ver, un segundo, una moción de orden. Precisamente el presidente una moción de orden, un segundo. está haciendo referencia a la Constitución y por eso ha dicho que no puede aplicar el fallo de la Haya porque en la Constitución está prevista la imposibilidad de cumplir ese fallo. Y más bien empieza a buscar, como ha dicho el doctor Rangel, una solución bilateral, precisamente para evitarnos todos esos problemas de las confrontaciones, de los perjuicios para los habitantes de la zona, etcétera, etcétera. Pero desde ya renunciar al uso de los instrumentos jurídicos, políticos y diplomáticos, no hay ninguna posibilidad de que se revise ese fallo. Pero un segundo. Yo quiero hacerles una pregunta que es la siguiente. A mí me acaba de llegar un mensaje por email de un diplomático colombiano muy importante. Un hombre que ha hecho toda su vida en la carrera diplomática, por supuesto no voy a dar el nombre, pero me dice lo siguiente. Dice, debimos haber iniciado conversaciones con Nicaragua hace un año, porque un acuerdo bilateral nos habría evitado una nueva demanda con los riesgos que implica.
¿Usted no cree que este diplomático tiene toda la razón, doctor Mauricio Rodríguez? Perdóneme, yo meto la cucharada ahí. No, porque Nicaragua no se va a sentar con Colombia a discutir el fallo de La Haya. Como ese fallo es favorable a sus intereses, Nicaragua ya lo ha dicho. Le recuerdo al diplomático que lo está asesorando que ya lo ha dicho Nicaragua. No voy a discutir ese fallo con Colombia, porque ese fallo ya está fallado y está favorable a mí, y yo no voy a ser tan tonto de discutir lo que ya es favorable y está fallado por La Haya. Así que ese recurso no es viable. Por primera vez estoy parcialmente de acuerdo con el doctor Rangel, en el sentido de que hasta este momento ese diálogo no ha sido posible. Pero cuando Colombia, como lo está haciendo, haga uso de esas herramientas jurídicas, cuando la Corte Constitucional ratifique el argumento que le da la razón al presidente Santos para no aplicar el fallo, cuando se vea la imposibilidad de una salida distinta a la de una negociación, Nicaragua entrará en razón y comenzaremos un diálogo que nos ahorre a todos miles de dolores de cabeza, muertes, costos, gastos, por favor. Mauricio, por favor, ese argumento es retórico. Es que recurrir a la guerra es siempre la solución más mala. La guerra, recurrir al conflicto, a la confrontación. Ni Estados Unidos estuvo en guerra, ni Islandia no entró en guerra con Gran Bretaña. Es lo más inconveniente. Hay que buscar siempre las vías pacíficas. En los casos de desacato que les estoy mencionando, nunca hubo guerra, no hubo guerra. Ese desacato no implica que haya guerra. Hubo 8 casos, insisto, en que se desacataron esos fallos y eso no produjo guerra mundial, ni nuclear, ni muertos, ni heridos, nada. Produjo un acuerdo bilateral entre los dos países. Ese argumento de que es inconstitucional y tal, es un argumento retórico. Si Colombia estuviera decidida efectivamente a aplicar el fallo, y el gobierno no lo hace porque entraría en una situación de impopularidad absoluta, pues lo único que se hace es presentarle al Congreso ese fallo, y el Congreso tendrá que, conforme a ese fallo y respetando ese fallo, trazar unos nuevos límites que van a quedar fijados en la Constitución. Y San se acabó, y entonces eso implicaría un nuevo tratado de límites con Nicaragua. Es una cosa procedimental, digamos, es una cosa de puro trámite. Pero decir que el fallo es inconstitucional, pues eso es un sofisma. Es un sofisma detrás del cual se oculta el gobierno para no hacer lo que debe hacer, que es desacatar el fallo, porque esa es la única y exclusiva solución. Lo populista, lo fácil es no acatar el fallo. Y el 80% de los colombianos aplaudirían y la galería feliz, y el país se metería en un problema gigantesco y tendríamos un problema gigantesco, antes de haber agotado otras alternativas. No, es que el populismo es muy mal consejo. 73.000 kilómetros cuadrados. Pero un problema gigantesco va a haber con Nicaragua, no va a haber ningún. Podría haber un problema gigantesco en este sentido, en el sentido de que la política internacional del presidente Santos se ha basado, entra en un conflicto con Nicaragua, se le cae la estantería de su política internacional. Ay, uy, uy, uy. Entonces Venezuela se nos va a venir encima, entonces Ecuador nos va a criticar y entonces los diálogos de paz se nos van a venir abajo. Esa es la razón de fondo única y exclusiva para que Santos no desacate el fallo, sabiendo que es la única medida, la única. Esta es una jugada de Santos. No quiere confrontarse con el castrochavismo, para imponer el castrochavismo en Colombia. Qué cosa tan increíble. Para evitar un conflicto, le estoy diciendo, para evitar el conflicto con Venezuela y con Cuba y con Nicaragua y con Ecuador y con Argentina. Que presentó el presidente Alejandro Santos. Villegas. Esos recursos que presentó el presidente Santos de alguna manera son para ganar tiempo, y que en el fondo el gobierno sabe que eso no va a terminar en nada, que usualmente ese tipo de recursos no funcionan ante la Corte. No, es cierto que la defensa es difícil, es cierto que esos recursos implican un gran trabajo de preparación de argumentos, es cierto que no es fácil convencer a la Corte de La Haya de que a través de recursos de revisión, de aclaración o de interpretación le abra una posibilidad a modificar la situación jurídica de Colombia. Pero precisamente lo que está haciendo el gobierno es un trabajo serio, inteligente. Aquí nadie está saltándose a salidas fáciles y a salidas populistas. Estamos haciendo todo el esfuerzo, no solamente en ese frente, sino en otros muchos frentes del país, por encontrar soluciones que sean pacíficas y que le eviten daños a la población en general. Me toca ir oportunista. El daño ya se está produciendo. El daño ya se está produciendo, Mauricio. El daño, pregúntele a los pescadores de San Andrés a ver si ya no hay daño. Ya no están pudiendo pescar en la zona de Luna Verde. Ya el daño se produjo y cada vez va a ser mayor el daño
porque Nicaragua ya está ejerciendo soberanía, insisto, dicho por los mismos pescadores de San Andrés, no los están dejando pescar en la zona de Luna Verde, donde exclusivamente pescan los pescadores nicaragüenses favorecidos por sus propios guardacostas. El daño ya se está produciendo, por favor. No, pero nos vamos a una pausa muy breve, 7:43. Rosario Guerra, Alfonso Prada, Alfredo Rangel y Mauricio Rodríguez Múnera. Segundo tema del programa, el rifirrafe serio entre Gabriel Silva y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El pasado 3 de noviembre, Silva, que fue ministro de Defensa de Uribe y luego embajador en Washington de Juan Manuel Santos y un hombre muy próximo, por supuesto, al santismo, publicó en el diario El Tiempo una columna en donde se refirió a la convención del Centro Democrático, del Uribe Centro Democrático. En un momento dado escribió todo lo ocurrido con el Centro Democrático en las últimas semanas, recuerda a la serie El Patrón del Mal, que relata la vida y la obra de Pablo Escobar Gaviria, hermano de José Obdulio, estratega del hoy candidato en cuerpo ajeno Álvaro Uribe Vélez. Y dijo el Gabriel Silva allí que el problema con el uribismo es que el que no jure fidelidad al jefe es hombre muerto. Eso dijo en la columna Gabriel Silva. El expresidente Álvaro Uribe, por intermedio de su abogado Jaime Lombana, ha decidido presentar una denuncia penal contra Gabriel Silva por el delito de injuria. Hace pocos días, Alejandro Villegas, que está aquí sentado en la mesa de trabajo, entrevistó a Gabriel Silva para el periódico El Espectador. Y aquí tenemos el audio de la entrevista. Cuando Alejandro Villegas le pregunta a Gabriel Silva, óigame, ¿usted qué piensa del expresidente Álvaro Uribe? El Gabriel Silva contesta esto. Yo considero al presidente Uribe uno de los mejores presidentes de Colombia, pero considero al expresidente Uribe uno de los peores expresidentes de Colombia. Después Alejandro Villegas le dice a Gabriel Silva, ¿no será que a usted se le fue la mano, el doctor Silva, al comparar al expresidente Álvaro Uribe con Pablo Escobar? Y esto respondió Gabriel Silva. Yo nunca lo comparé con Pablo Escobar. Lo que me parece es que ese argumento de que la política es la lealtad y que por encima de las convicciones está la lealtad es una actitud realmente mafiosa. Es decir, el que no está conmigo está contra mí y no pueden haber diferencias, y la democracia son diferencias, son discusiones, son cambios de opinión, son alternativas. Yo creo que ese régimen a rajatabla que hay en el Centro Democrático, donde lo que dice Uribe es ley, es el tipo de actitud que no le conviene al país. Pero no es poco exagerado también decir que los integrantes del Centro Democrático actúan como borregos con el presidente Uribe. Es que eso es así de claro. Uno va a los eventos del Centro Democrático y considerando a Oscar Iván Zuluaga uno de los mejores candidatos posibles de esa colectividad, por quien tengo una admiración grande y le tengo un gran respeto, creo que es el mejor candidato posible para el Centro Democrático. Entonces lo que uno ve es que va cogido de la mano el presidente Uribe, no tiene identidad propia, y eso es lo que va a impedir que realmente llegue a ser un candidato viable. María del Rosario Guerra, ¿respalda usted la denuncia penal del expresidente Uribe contra Gabriel Silva o al expresidente también se le fue la mano, como podrán decir algunos? No se le fue la mano. Yo creo que Gabriel Silva no solo fue irrespetuoso, sino que yo creo que una persona que compartió consejos de ministro, muchas horas y muchas reuniones con el presidente Uribe, no era para que comparara a Álvaro Uribe, una persona íntegra, un demócrata, con una persona de violencia, de guerra, de un referente negativo para la sociedad. Eso no es Álvaro Uribe Vélez. Si dice Gabriel Silva que es que aquí somos borregos, nos irrespeta a todos también. Aquí hay un gran grupo de personas formadas, con criterio. Lo que pasa es que nosotros tenemos una estrategia diferente, y es que nosotros tenemos unos pilares que guían al Centro Democrático, y esos pilares son precisamente los que nos llevan a proponerle a la ciudadanía un norte futuro: la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, el Estado austero frente a este gobierno de Rochón del gobierno santo, y fuera es un diálogo permanente con los ciudadanos frente a un gobierno que no dialoga. Y entonces lo que no podemos aceptar es que se irrespete moralmente al presidente Uribe. Y yo le quiero decir una cosa, aquí duele cuando hay una persona que disiente y que opina. La unidad nacional, ¿qué es? Es un pupitreo guiado por una mermelada o burocrática o de recursos del Estado. Pero aquí no hay debate, aquí han pasado leyes
tan fundamentales para la vida del país como la ley que tuvo que ver con televisión, que ni siquiera hubo un debate. Entonces, eso no tiene... No se dice que es unanimismo. No, perdóneme, yo sí creo que a Gabriel Silva se le fueron las luces, con todo el aprecio que le puedo tener, creo que se le fueron las luces en este caso. Mauricio Rodríguez, se le fueron las luces a Gabriel Silva y es justificable la denuncia penal que interpone contra él Álvaro Uribe, o tal vez la denuncia era mucho. A muchos en el mundo político se les han ido las luces en los últimos meses, y mire, la lista de insultos, de agravios, de ofensas por parte de uribistas a no uribistas es larguísima. Aquí nos podríamos gastar el resto del programa citando esos ataques groseros, con una irracionalidad y con una sevicia que yo nunca había visto en la política colombiana. Y también ha habido respuestas muy desafortunadas por parte de seguidores del presidente Santos y de otras agrupaciones políticas. Pero yo, Juan Carlos, no quisiera ahondar, echarle más limón a esas heridas. Yo sí creo que tenemos que doblar esa página, y invito a personas tan distinguidas como el doctor Rangel, como la doctora María Rosario, a que hagamos un esfuerzo de todas partes, de todos los ángulos, de todos los espectros de la política colombiana, a dejar de lado, a dejar por fuera esos insultos, esos agravios, esos ataques personales, esas ofensas, y dediquémonos a argumentar con datos, con hechos, con propuestas, con inteligencia. No le demos este mal ejemplo a los colombianos de resolver todo a punta de grosería y de Pero y Mauricio, de insultos. no viene nosotros, perdóname que te interrumpa. Yo creo, no, perdóname, pero la lista es muy Mira, larga. buitres, ¿quién llamó al presidente Uribe buitre? El presidente Santos. ¿Quién lo llamó? María Rosario, Rufián de esquina. Fue el presidente Santos. En esta campaña el presidente Uribe, ¿qué nos ha pedido? Nos ha pedido debate sobre las ideas y las propuestas, pero no irrespeto contra las personas. Mira, la lista es larga y no vamos a poner a enumerarla porque tú la conoces muy bien. Y además continúa, que es lo que más me preocupa. Pero yo propongo todo lo contrario. En lugar de una escalada de ofensas y de agravios y de insultos, hagamos un esfuerzo, todos nosotros aquí presentes en este momento, en este programa, por concentrarnos en la fuerza de las ideas y no en la agresividad de los ataques. Un comentario, cuando José Obdulio se expresó mal hace poco, el presidente públicamente lo invitó a que rectificara. El espíritu nuestro es un espíritu de debate por propuestas e ideas. Yo quiero insistir, lo que no puede ser es que la descalificación venga de ese tipo. Tengo que ir a la pausa, perdónenme un segundo, y ya regresamos para continuar con este tema, el rifirrafe entre Álvaro Uribe Vélez y Gabriel Silva. Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra, Alfonso Prada, Alfredo Rangel y Mauricio Rodríguez Múnera. Y hablábamos de la denuncia penal por injuria que le ha interpuesto el expresidente Álvaro Uribe, por intermedio de su apoderado Jaime Lombana, a Gabriel Silva, quien fuera su ministro de Defensa del gobierno de Uribe. Todo a propósito de esa columna en el diario El Tiempo escrita por Silva, en donde en un momento dado escribió todo lo ocurrido con el Uribe Centro Democrático en la convención. En las últimas semanas recuerda a la serie El Patrón del Mal, que relata la vida y la obra de Pablo Escobar. Alfredo Rangel, ¿le parece justa esta denuncia penal de Uribe contra Gabriel Silva? Pues yo creo que si se trata de ponerle un tate quieto y un alto a esa manera de rebajar el nivel del debate político, me parece que podría ser muy útil, porque es que eso de recurrir a la descalificación personal y a la sindicación y al señalamiento a falta de argumentos, me parece que es un pésimo ejemplo en un debate democrático. Creo que el presidente está en su derecho de defender su honra, que ha sido tan afectada pues por ese tipo de señalamientos que, en primer lugar, afortunadamente en nuestro país no son muy corrientes, digamos, no son del cotidiano, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en países como Venezuela, donde el insulto y la calumnia y la injuria es el pan de cada día y es el estilo, la forma del debate. En Colombia se ha mantenido tradicionalmente un nivel de respeto a la persona, claro, manteniéndose muy duro y muy enfático en los argumentos, así debe ser. Por esa razón yo creo que es necesario que con estos actos, digamos, de recurrir a
a una instancia judicial, se pueda, digamos, definitivamente desterrar de la forma de hacer política en nuestro país esa apelación a la injuria y a la calumnia a falta de argumentos políticos. Alfonso Prada, su opinión. Bueno, yo quería contar, digamos, la anécdota de la campaña anterior de la Ola Verde, cuando se subieron a una tarima casi que personas irreconciliables, Enrique Peñalosa, Lucho Garzón y Antanas Mocus. Y yo no creo que, habiendo sido parte de esa ola, yo no creo que lo que haya despertado semejante efervescencia de apoyo haya sido un gran planteamiento de gobierno o una idea central de mejor país en la economía. No. Lo que definitivamente despertó el fervor popular era 3 personas diferentes en una misma tarima respetándose y destacando lo mejor del otro para hacer una campaña. Yo me ubico en esa línea de la política, no me ubico en la política del insulto, la agresión, en fin. Pero quiero, digamos, hacer un poco... Siempre la gente que va a defender a alguien dice, no quiero ser abogado de oficio. No, yo quiero ser abogado de oficio de Gabriel Silva, porque yo no creo... Porque al otro lado hoy día. yo no creo... Mire, no, yo leo la columna. Obviamente yo no hubiera escrito la comparación, pero es evidente que lo que está mencionando no permite concluir fácilmente que le está diciendo mafioso ni narcotraficante al presidente Uribe, para nada. Lo que está diciendo es que hay un comportamiento que se utiliza en varios escenarios, que es un lenguaje que en el Congreso lo utilizan todo el tiempo, y María del Rosario ahora lo utilizaba, lo que pasa es que lo utiliza con esa dulzura que la característica, y dice, allá, y mire quién está aquí, un congresista que hace parte de la Unidad Nacional. Votamos hoy un proyecto del gobierno de la eliminación de la elección del Parlamento andino, y dice María del Rosario, es que allá ese Congreso pues está sometido a la voluntad del presidente, y de la misma manera nos está diciendo que hay disciplina para perros, que somos unos borregos, que se aplica la mermelada y toda la cosa, y resulta que a mí no me compra la mermelada en la votación de un proyecto. Si no estoy de acuerdo, pues simplemente no lo voto, y si estoy de acuerdo, lo defiendo. Y por eso estoy en la campaña del presidente Santos, porque tengo un cúmulo de coincidencias en las iniciativas legislativas, de reformas interesantes, que me ha hecho pensar que el camino correcto es el que él ha trazado. Pero esto de judicializar la política, cada vez que alguien le dice algo al otro, de una vez denuncio penal, no, yo creo que hay que de lado y lado bajarle el tono. Tanto de un lado procurar no utilizar adjetivos ofensivos, y del otro tampoco judicializar la política y que todo termine en juzgados penales y amenazas de cárcel, porque uno entonces no puede decir nada. Cambio de asunto, porque la Procuraduría se ha pronunciado un día después de una de esas reuniones normales en Palacio entre el presidente de la República y personas de algunas bancadas o de algunos sectores políticos. ¿Qué fue lo que pasó, José Manuel Acevedo? Y parece que no es coincidencia, Iragorri. Usted se está refiriendo a una reunión que tuvieron los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Buen Gobierno con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, y por eso la Procuraduría en la mañana de hoy ha dicho que la Casa de Nariño no se puede usar con fines proselitistas o políticos, y todo el mundo entendió que se refería a esa reunión del día de ayer. Gabriel Iragorri, el ministro del Interior, ha dicho, hombre, no puede ser posible que si el presidente Juan Manuel Santos quiere reunirse con alguien, pues tenga que salirse a la calle y luego volver a entrar a la Casa de Nariño. La pregunta de este pronunciamiento de la procuradora delegada para temas electorales, María Eugenia Carreño, el doctor Mauricio Rodríguez, es, ¿se está excediendo el Ministerio Público? ¿Se está excediendo la Procuraduría al decir estas cosas? Mire, yo creo que estamos entrando en un terreno, en una materia muy gris. Desafortunadamente no es fácil legislar con cuidado y en detalle para todas y cada una de las circunstancias que se pueden presentar. Y esa es una preocupación grande que tiene el presidente y el equipo de gobierno. Estoy absolutamente seguro que quiere ser transparente, que quiere ser pulcro, que quiere no abusar de su condición de presidente cuando inicie su etapa como candidato. Pero, caray, es que aquí el terreno está abonado para interpretaciones múltiples y para todo tipo de posiciones y todo tipo de interpretaciones. A mí lo que me consta es el compromiso y la voluntad del presidente por ser lo más delicado, justo, equilibrado en eso, y espero que no haya abusos por parte de ninguna persona que lo esté acompañando en su campaña, ni haya abusos del otro lado de quienes tratan de obstaculizar, entorpecer su actividad como presidente o como candidato.
otra vez, aquí lo que hago es un llamado a la seriedad, a la decencia, a la transparencia y manejar esto con cabeza fría, porque si no le vamos a dar un nuevo ingrediente a la política para calentar los ánimos y terminar otra vez ofensas y agravios. ¿No le llama la atención tanta advertencia a la Procuraduría, que particularmente ha sido como muy intensa en los últimos días? Es cierto que eso genera suspicacias. Ya hay gente que dice que en la Procuraduría están haciendo la jefatura de campaña al uribismo y todo tipo de descalificaciones. Yo soy muy defensor de las instituciones y de las personas y quisiera pensar que eso no es cierto y que eso no es correcto, pero cuando uno ve tantos casos reiterados y seguidos de ese tipo de actitudes, pues entra uno en desconfianza y en suspicacias. Pero creo que es temprano y sería irresponsable de una vez descalificar la función de esta procuradora o del procurador o de la institución en general, porque a su vez es comprensible que tengan que ejercer su función de mantener el equilibrio en el proceso electoral. Pero sí hay cosas que a uno le llaman la atención, como por ejemplo que el presidente Santos invite a 2 senadores activos a ser parte de la Fundación Buen Gobierno. Dice uno, por más que no vayan a volver al Congreso en el 2014, entonces lo que entendería uno es que renunciarían ahora. Hay cosas que uno dice, no es fácil, comparto con Mauricio que hay una línea gris, pero sí necesitamos tener todas las garantías de que efectivamente los recursos del Estado se utilicen solo para ejercer como presidente, pero todo aquello que denote un poco de campaña sí tiene que hacerse por fuera del uso de esos recursos. Alfredo Rangel, ¿exagera la Procuraduría con esto o está está impartiendo justicia o por lo menos teniendo un pronunciamiento justo y sensato? A ver, yo creo que como principio general, como norma general, a mí me parece que para controlar el poder y para garantizar los derechos de la oposición es mejor pecar por exceso que por defecto. Dicho esto, creo que esa ley de garantías debería tener un desarrollo que dé cuenta de una enorme cantidad de asuntos, de temas que han ido apareciendo por el camino y que definitivamente no están claros. Digamos, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, por dónde va la línea de la legalidad. Digamos, aclarar esas zonas grises que existen en la aplicación de la ley de garantías. Obviamente, pues no tenemos esa experiencia, sobre todo en lo que tiene que ver con una campaña presidencial, porque pues no tenemos una tradición, esto ya es muy reciente, un par de años, eso no es nada en asuntos de reelección de un presidente en ejercicio. Así que yo aplaudo, digamos, el celo del procurador para evitar excesos de abuso del poder, para tratar de acotar, para tratar de que no haya conductas pues que validen utilización de recursos públicos, de bienes públicos, como es por ejemplo la Casa de Nariño en el ejercicio de una campaña presidencial. Creo que ese celo hay que aplaudirlo. Pero, insisto, me parece que una de las labores del próximo Congreso seguramente debería ser la de reglamentar, digamos, esa ley de garantías, acotarla de una manera mucho más relacionada con la realidad política. Es que Iragorri, perdóneme, dicen algunos oyentes aquí vía Twitter, si no es muy ingenuo pensar que al presidente Juan Manuel Santos solo hasta ahora se le ocurrió hacer política en la Casa de Nariño, en las instalaciones, cuando lleva 3 años reuniéndose con las bancadas, hablando no solamente de proyectos legislativos, sino también de otros temas. El ejercicio de un gobernante es político por definición, hace política todos los días. Otra cosa, por supuesto, otra cosa distinta y diferente es hacer política electoral, proselitismo político electoral. Ahí ya hay que acotar las cosas. Política hacen los ministros y los parlamentarios hacen política y eso está muy bien. Yo lo que les quiero es contar porque yo estuve en el almuerzo, pero es que a mano la había pillado Iragor. Entonces, no, al revés, yo quería preguntarle ahora que nos contara qué es lo que pasó. Otra vez Manuel Rosario con dulzura dice, no, pero 2 parlamentarios que estén en buen gobierno y aquí tenía uno. No tenía que descalificar a los de allá. Oiga, aquí directico, ella siempre tan gentil. Yo,
hace unos muy pocos días estuve en la reunión con el presidente y el secretario general de la OECD, tema tan importante para este país, la vinculación a un club de países de buenas prácticas y buen gobierno, que seguramente nos puede ayudar mucho a ser más competitivos y abrir escenarios económicos muy interesantes. Después estuve en una reunión, bajados del avión, los negociadores de las FARC, nos reunimos inmediatamente, estuvieron los presidentes de los partidos, yo de sapo, porque ya no soy presidente de nada, y estuvimos dialogando sobre el tema del resultado del acuerdo en materia de participación política de las FARC y el papel del Congreso en ese escenario, en fin. Ahora voy invitado por el presidente nuevamente y lo visitamos con la Fundación Buen Gobierno en un escenario que él mismo ha aclarado, que ha aclarado Germán Vargas, y es, nos sentamos en un escenario programático muy interesante, porque hemos hecho una evaluación, una valoración de la ejecución de las políticas del gobierno, y esas políticas del gobierno las miramos en materia de salud, en materia... No estoy de acuerdo, Alfonso. Perdóname, termino, pues, para contarle el chisme completo, y además para que se pueda venir con la crítica. Oiga, pero es que eso de acuerdo programático, mire, ese cuento de programática, no estaban, para información de ustedes, los presidentes de los partidos ni los aspirantes, precisamente. Lo que legitima una reunión de ausencia de interés electoral es que quienes estamos ahí sentados no vamos a ser protagonistas, como aquí en esta mesa sí hay dos, y por eso su discurso es radical y duro. El nuestro no, el nuestro es un discurso que no vamos a volver al Congreso de la República, estamos tranquilos, pero eso nos neutraliza enormemente en materia intelectual, pero mire, sí era fundamental, era fundamental hablar de salud, hablar de educación, hablar, bueno, imagínese aquí... chanfas nada. No, para José Manuel, hablamos de Parlamento Andino, hablamos de... En fin, el tema es el siguiente, ¿qué hago entonces yo? Cuando me invite el presidente a hablar de paz, cuando me invite a hablar de temas de salud, decirle, no, presidente, veámonos en la cafetería del frente. Cosa diferente es utilizar el Palacio de Nariño para hacer política electoral. ¿Qué significa eso? Que no podemos utilizar ni las camionetas oficiales, ni los edificios públicos, ni los parques que son administrados por los estadios, en fin, para poner afiches, para hacer manifestaciones, para invitar a la gente al voto, para hacer bailes con lechona, le gustan tanto a algunos en campaña, que en algunos partidos. No a nosotros que estamos muy austeros en nuestra Pero campaña. lo que sí hay que diferenciar es el ejercicio grotesco, indecente de los bienes públicos para favorecer intereses electorales. Pero permítame preguntarle, todos. Alfonso Prada, ¿cuántas veces en las últimas semanas han estado en Palacio de Nariño Roberto Prieto y José Fernando Bautista hablando de temas electorales? Por ejemplo, el presidente tiene la obligación legal y constitucional de anunciarle al país 6 meses antes de la elección, sin estar en campaña, si se va a postular o no se va a postular. Lo hace a través de una persona y escoge una persona de confianza, lo trae, obviamente lo invita a Palacio y le dice, mire maestro, yo quiero, vaya a la registraduría, radique la carta, a eso va, a hacer un mandado, pero no a utilizar la estructura, no a utilizar la papelería, no a utilizar el computador, no a utilizar el aparato mismo. Simplemente un punto de encuentro. Un punto de encuentro que, mire, la diferencia es más, ¿sabe qué sería más político? No hacerlo en Palacio, sino en la cafetería al frente. Estoy seguro que eso sería noticia. Sí. Oiga, la pregunta que le hace Acevedo es decir, allá no van Roberto Prieto y el doctor Bautista a hablar de la campaña, ¿no? Pero mire, yo creo que aquí hay un punto de fondo, porque es que si nos ponemos a hilar fino y a discutir caso por caso, si esto es o no es, etcétera, etcétera, y por más reglamentos y por más detalles, pues la lista es interminable. Y yo creo que aquí también hay un tema esencial, que en mi opinión es el más importante, y es la actitud del presidente. Y yo creo que podemos tener diferencias con respecto a sus decisiones, con respecto a sus programas, pero María Rosario, doctor Rangel, yo creo que estamos todos, y espero que estemos todos de acuerdo en que hay una decencia política del presidente en eso, de que no es un presidente, es un presidente que ha dado múltiples manifestaciones de ser un demócrata pleno, un hombre transparente, un hombre decente, y yo creo que eso hay que abonárselo. Y no hay que tratar de imponer una cantidad de restricciones y de limitaciones y de cuestionamientos y de críticas y de suspicacias, porque hay que partir de la base de la buena voluntad y de la buena fe, y hay toneladas de evidencia que así justifican la conducta pero del si la ley partiera de la buena fe, imagínese. No, por eso digo yo, estoy haciendo una defensa política del presidente en esto en particular, sin querer sustituir a la ley, sino simplemente que digo que por encima de la ley, todos lo sabemos, está la ética, está la moral, está la conducta, está el comportamiento, porque
porque este país está lleno de leyes, Juan Carlos, leyes que abusan y violan personas que no tienen ética, que no tienen esa decencia que yo reconozco y defiendo en cabeza del presidente Santos. Pero Mauricio, yo recuerdo cuando inició el presidente Santos toda su campaña y luego como presidente, uno de los temas que se preciaba precisamente era su filosofía del buen gobierno y de un uso de los recursos públicos que era, digamos, un manejo impecable para lo que debía ser, y cuando nos encontramos ahora en estos últimos meses, porque lo dicen a uno en las regiones, cuánto le dan a un congresista, hay congresistas que se precian, lo oí de congresistas en la costa que se precian de decir cuánto recibieron de este gobierno dizque para proyectos, y dice uno, ¿cómo va a costar un proyecto 32.000 millones de pesos? ¿A qué horas? Y ellos mismos le dicen a uno, no, esto es para la campaña. Entonces dice uno, bueno. Pero doctora María Rosa, a eso ese no ha punto ocurrido también, en todos los gobiernos, para ser honestos, pues digamos, eso ha yo ocurrido lo que le Uribe, quiero el gobierno de decir, Samper, yo cuando lo que quería le quiero quedara decir Serpa es que aquí hoy tenemos que, los recursos públicos tenemos que usarlo para lo que es, para proyectos, para las inversiones que requiera hacer el país. Los bienes públicos en campaña no pueden ser usados por los candidatos, sea candidato presidente u otro. En ciertas ocasiones, a pesar de que muchos de sus líderes lo nieguen. Alfredo Rangel, ¿ve usted alguna posibilidad de arreglo, de que las FARC dejen de traficar con drogas ilícitas? Pues a mí me parece muy preocupante que el gobierno siga manteniendo esa misma conducta de negociar, por ejemplo, la suerte del sector agropecuario con quienes han sido los depredadores del campo colombiano. Negociar el estatuto de la oposición o una supuesta nueva democracia, como dice el doctor de la Calle, con quienes han sido los más letales enemigos de la democracia colombiana, responsables de decenas y miles de asesinatos de líderes políticos de todas las regiones, alcaldes, exalcaldes, gobernadores, concejales, etcétera, por decenas y decenas. Y ahora va a entrar a negociar la política antidrogas del Estado con el que es el principal cartel de la droga en Colombia. Recordemos que las FARC, según lo dicen los organismos de seguridad del Estado colombiano, poseen el 96%, el 46%, de las 96% de las hectáreas sembradas de coca y producen el 70% de la cocaína en el país. Con ellos lo único que habría que acordar es la entrega de los cultivos, la entrega de los laboratorios, la entrega de las rutas y resolver el tema judicial de todos aquellos que están pedidos en extradición precisamente por estar vinculados directamente al narcotráfico, como está probadamente corroborado por la justicia colombiana. Alfonso Prada. Bueno, yo creo que el parte, digamos, del proceso de paz tiene cada día más esperanzados a los colombianos, en la medida en que logramos aterrizar la política de desarrollo agrario integral, logramos aterrizar el de participación política y arrancamos la tercera, digamos, gran fase de diálogo temático sobre drogas ilícitas. El propósito de ahí es precisamente lograr construir la frase hoy de Humberto de la Calle, un campo y un país sin coca, en la que podamos extirpar la violencia, la pobreza y la marginalidad que ha representado el narcotráfico, y además, para decirlo con absoluta claridad, el narcotráfico se ha convertido hoy con la minería ilegal, en la fuente de financiación de los grupos alzados en armas, de tal manera que discutir el procesamiento y la comercialización como parte central de este acuerdo, pues nos marca nuevamente en el camino correcto de desmontar los males que la guerra, que la guerrilla y que esta violencia ha generado en Colombia. Este es el que sigue y vamos por él. Yo creo que va a haber resultados pronto y que va a ser una muy buena noticia para el país que comencemos a construir una Colombia sin droga y sin fuentes de financiación ilícitas. María del Rosario Guerra, ¿está de acuerdo usted con lo que dice el doctor Alfredo Rangel, o será que justamente hay que negociar el fin del narcotráfico con los mayores narcotraficantes? Comparto lo que dice Alfredo Rangel, además por un hecho. Según el mismo gobierno, según el Ministerio de Defensa, los ingresos de la FARC por narcotráfico son de 6 billones de pesos, lo que equivale al 1% del PIB. Es lo que genera de ingreso una empresa legal como Claro, por ejemplo. Y además de ello, ellos representan el 1% de los ingresos mundiales de narcotráfico, que son 335.000 millones de dólares al año. Entonces, ¿qué le espera uno con ellos? Que deben entregar
rutas, laboratorios y todo. Es muy difícil una negociación con los que son los principales narcotraficantes del mundo. Último minuto, Mauricio Rodríguez. Precisamente por lo que acaba de decir María del Rosario y que comentó Alfredo inicialmente, es decir, la importancia de las FARC en el negocio del narcotráfico, es que los colombianos tenemos que celebrar el hecho de que están sentados hoy en La Habana, dispuestos a negociar el fin de su participación en esa actividad. Si fuera una participación marginal, pues sería irrelevante, pero si son protagonistas tan importantes como dicen Alfredo y María del Rosario, y están dispuestos a negociar eso como parte del acuerdo de paz, pues qué mejor noticia. Nunca antes hemos estado tan cerca de acabar uno de los peores flagelos, el cáncer de la sociedad que genera violencia y corrupción. Si logramos sacarlos a ellos de ese negocio, si logran salir para siempre del narcotráfico, Colombia habrá avanzado infinitamente en el proceso hacia la paz. A mí me da solamente un temor, porque ha pasado... Gracias por haber estado en este programa y a todos ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. Voces RCN.